Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Siempre un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir un poco la palabra de Dios para que podamos ser de bendición en su casa, a su familia, a su ministerio. Espero que hayan tenido una semana maravillosa y que Dios le haya sorprendido en medio de esta situación, que para muchos sigue siendo una situación de incertidumbre, de tristeza o a lo mejor como una tormenta, una gran tempestad. Fíjense que esta semana tuvimos la oportunidad de poder servir y poder trabajar un taller para niños, siempre relacionado con esto del COVID-19, un taller vía Zoom. Y en ese taller tuvimos la oportunidad de hacer un drama acerca de cómo Jesús está ahí en medio de toda la tormenta y Él está confiado. Y quiero compartir con ustedes este pequeño drama para luego venir con la palabra y poder compartir con ustedes este devocional. Esa tarde, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Entonces ellos dejaron la multitud y se fueron con él en el barco. De repente Jesús tuvo la brillante idea de dormir. Él estaba en la popa de la barca y se durmió sobre el cabezal. Mientras él dormía ocurrió algo inesperado. Una tormenta azotó la barca y los discípulos gritaban: ¡Bajen las velas! ¡Auxilio! ¡Bajen las velas rápido! ¡Una tormenta! ¡Libren el barco! ¡Nos hundimos! Felipe, Timoteo, agárrense, agárrense, ayuda, necesitamos ayuda. Mientras yo bajo Ellos las estaban velas, asustados y no sabían qué hacer. Despierten al maestro, despiértenlo. ¿Por qué nos deja? Despiértenlo. Uno de ellos despertó al maestro. Maestro, por favor ayúdenos. ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Despierta, por favor. Entonces Jesús despertó y dijo: silencio, detente. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Les dijo: no tengan miedo, tengan paz y quédense tranquilos, no los he abandonado. Tengan paz ¿Quién es este? y Sí, quédense tranquilos. ¿Y quién es este que hace el mar y los vientos le obedecen? Este drama lo realizamos con el equipo de Poaquil, gracias a Dios por los talentos que ha puesto en ellos. Y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y dice la palabra del Señor: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio y cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». La primera característica, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Dice que Jesús se fue en una barca con sus discípulos y que de repente comenzó una gran tormenta, y que esta tormenta, dice el versículo 37, era tan fuerte que azotaba la barca, al grado que la barca se comenzó a hundir. ¿Qué ocurre con esta tormenta? Bueno, la tormenta fue algo inesperado, algo que nadie pues estaba preparado, algo que los vino a sorprender. De la misma manera que esta situación a muchos de nosotros nos ha venido a sorprender, este virus que ha venido a paralizar el mundo entero, nuestras comunidades, nuestros ministerios, este virus que sin mayor explicación muchos realmente no entendemos qué es lo que está pasando, pero sabemos que Dios tiene un propósito. Fue algo inesperado, al igual que esta tormenta. Y fíjense que es muy peculiar ver que en esta tormenta dice que las olas eran tan grandes que el barco se comenzó a hundir, que las olas comenzaron a azotar la barca. Cuando comenzaron a hundirse, ¿qué ocurrió? Los discípulos comenzaron a tener miedo y habían perdido las esperanzas de vivir.
Yo no sé si en este tiempo usted se ha sentido con mucho miedo, con mucho temor, y al estar escuchando tantas situaciones por las noticias o al estar viendo tantas cosas en su ciudad, porque cada país está viviendo esta pandemia de una manera diferente, a usted también se le fue la esperanza de vivir y comenzó a preocuparse porque no sabe si realmente se va a contagiar, no sabe si realmente va a llegar a vivo el próximo mes. De hecho, hay muchos chistes en internet acerca de que cada mes es un diferente nivel de vida o de un juego, y por ejemplo comenzó aquel juego de decir 2020 sorpréndeme, y luego febrero o marzo sorpréndeme, y ahora estamos en mayo y la gente está mayo sorpréndeme, pero lo dicen de una manera de broma porque tienen miedo de ver lo que está ocurriendo, al igual que los discípulos en la barca tenían miedo y la barca se estaba hundiendo, entonces perdieron toda esperanza de vivir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Los discípulos tenían tanto miedo simple y sencillamente porque ellos habían perdido el control de la situación. Y es que como seres humanos nos encanta controlarlo todo. Y cuando nosotros no tenemos el control de algo, nos desesperamos, nos frustramos, tenemos miedo, no nos gusta, no estamos conformes, nos asustamos. ¿Por qué? Porque cometemos el gran error como seres humanos que nosotros queremos controlarlo todo. Y en este momento una tormenta inesperada había golpeado la barca y los discípulos habían entrado en temor, en angustia, en miedo, simple y sencillamente porque habían perdido el control. Ahora, ¿qué dice el versículo 38? Que mientras eso estaba ocurriendo, Jesús estaba durmiendo. Y Jesús, mientras estaba durmiendo, los discípulos estaban tan asustados que lo tuvieron que despertar y decían: Maestro, dice el versículo, al final del versículo 38, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿De qué manera los discípulos despertaron a Jesús? Lo despertaron quejándose, lo despertaron con la actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan asustados que en lugar de estar confiados como estaba el maestro, se comenzaron a quejar. Y la actitud de ellos fue de acusar a Jesús. A veces nosotros tenemos la actitud incorrecta en los momentos incorrectos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos desesperamos. Imagínense cómo estos hombres vienen y tienen valor de decirle a Jesús: no te importa que nos hundamos, no te importa que muramos. Es algo bien fuerte la acusación que ellos están haciendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces nosotros tenemos actitudes incorrectas porque las circunstancias nos hacen tener miedo. Ahora, ¿qué ocurría y qué es importante recalcar en esta situación? Los discípulos tienen la actitud incorrecta, pero los discípulos conocían al maestro porque habían visto su poder, habían sido testigos de cómo Jesús obraba, de cómo Jesús hacía milagros, pues. Y es increíble cómo, sabiendo que, habiendo sido testigos de primera mano del poder sobrenatural de Jesús, estos hombres tenían miedo y se levantaron a quejarse. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hemos sido testigos del poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra casa. Y en estos momentos a lo mejor estamos teniendo la actitud de los discípulos y estamos quejándonos. Y no estamos teniendo la actitud correcta, que debe ser confianza. ¿Confianza en quién? En nuestro Dios, que Él tiene el control. El hecho que Jesús estuviera durmiendo nos enseña que Él siempre está confiado y que Él siempre tiene un plan. Y que Él totalmente depende de su papá, de Dios Padre. Y esa confianza de Jesús, del estar durmiendo, es lo que nosotros deberíamos anhelar. Que en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de esta tormenta, aunque las cosas parece que se han salido de control, en lugar de tener miedo, tenemos que aprender a tener fe y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando nosotros nos dormimos, lo hacemos no solo por cansancio o porque estemos agotados, porque mucha gente puede estar muy cansada, muy agotada, pero si no tiene la confianza de dormirse, no se va a dormir. Entonces, ¿qué ocurre? El dormir es más bien descansar. Y yo quiero invitarte a que comencemos a descansar en el Señor, pero que comencemos a descansar de verdad. El virus puede pasar frente a tu casa, el virus puede pasar, puede tocar la puerta, pero no va a entrar, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar confiado que el Señor cuida de ti. Quiero invitarte a que descansemos en Él.
y que realmente lo hagamos, no de una manera religiosa de diente a labio, no solo porque tenemos que recitar el Salmo 91, no solo porque creemos que tenemos que aparentar frente a la gente que tenemos que ser cristianos, no. Quiero que tengas la convicción en tu corazón de estar confiado que nada te va a pasar. Fíjense que en el versículo 39 dice que Jesús se levanta, reprende al viento, le dice silencio, cálmate, el viento se calma y todo queda completamente tranquilo. Pero en el 40 Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y eso es algo increíble. ¿Por qué? Imagínense, les pregunta, ¿están conmigo y tienen miedo? ¿Han visto cómo Dios está con nosotros y aún no tienen fe? Pueden imaginarse a Jesús en este momento diciéndole las mismas palabras a usted y a mí. Que Jesús venga y nos diga, hey, ¿por qué tienen miedo? ¿A dónde está su fe? Yo me imagino que Jesús lo que nos quiere decir es, tengan paz y esténse tranquilos. Fíjense que compartir este drama con los niños para mí fue muy impactante. ¿Por qué? Porque hicimos una caricatura, tratamos de poder ejemplificar la tormenta, la tempestad, qué es lo que estaba pasando, pero sobre todo la confianza en el Señor. Y entonces yo dije, ¿cómo es que nosotros a los niños le estamos pidiendo que tengan confianza en el Señor y nosotros los adultos estamos corriendo de un lado al otro sin saber qué hacer? Por eso esta tarde quiero decirte, hey, tranquilo, está en paz, porque el Señor tiene el control de todo. Jesús nos llama a tener paz, a quedarnos tranquilos en Él, a descansar en Él, de la misma manera como Él lo hizo en la tormenta. Me encanta porque los discípulos se quedaron maravillados al ver el poder de Dios. Pero yo también te voy a decir algo. Hemos visto el poder de Dios en muchas áreas de nuestra vida y sabemos cómo Dios obra. Al igual que los discípulos se quedaron sorprendidos porque de repente todo quedó tranquilo, la tormenta se fue. Y eso es algo muy importante, que a la orden de la voz del Maestro la tormenta se detuvo. Eso quiere decir que los momentos de aflicción y angustia no son para siempre, pero debemos pasar por ellos porque así es la única manera en la que Dios puede moldearnos. Y 1 de Pedro 5:10 dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y fíjense qué hermoso es que la misma palabra nos dice que vamos a ser afligidos por un poco de tiempo. Necesitamos padecer por un poco de tiempo. La tormenta no duró para toda la vida. Esta enfermedad, este virus, lo que anda alrededor del mundo no va a durar para siempre. Esto es por un poco de tiempo. Nuestros gobiernos de repente en cada país que nos están dando 15 días más de cuarentena y luego otros 15 días más de cuarentena y la gente se está desesperando y dicen, ¿por qué más? ¿Y por qué más? Tranquilos, esto va a terminar. Dice la palabra que es por un poco de tiempo, y esto tiene propósito. Que pasemos por esta tribulación, que pasemos por esta angustia, tiene el propósito de, dice, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Que en este tiempo nuestra fe sea perfeccionada, que nosotros podamos tener un tiempo de intimidad más significativo con el Señor y que nuestra fe sea perfeccionada para que dependamos totalmente de nuestro Dios y que ciegamente podamos confiar en Él. Que seamos afirmados. ¿Qué significa ser afirmados? Que a pesar de lo que esté ocurriendo en este momento, estemos firmes en nuestra fe, en nuestro fundamento que es Jesucristo, y que no dudemos por ningún momento que Él tiene el control de todo y que el Maestro está durmiendo, porque hay un plan. Que nos fortalezca, dice, en tiempos de debilidad, de angustia, de incertidumbre, en este tiempo, que seamos fortalecidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, que podamos seguir avanzando, que sigamos nutriéndonos espiritualmente, que seamos fortalecidos en la palabra. Y por último dice que nos establezca en la asignación que Dios tiene ya para nosotros. Es necesario ser establecidos, estar entendidos qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso necesitamos pasar por este tiempo, que va a ser corto, dice la palabra, por un poco de tiempo. Él quiere darnos la oportunidad de poder crecer, de poder avanzar y sobre todo de recordarnos que tengamos paz
y que nos quedemos tranquilos porque Él está en control. Entonces no importa si nos van a dar 15 días más de cuarentena, no importa si vamos a estar encerrados otros días más, esto va a terminar y en este poco tiempo tenemos que aprender que Dios quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a querer hacer esto. Dios les bendiga, que tengan una semana llena de bendición. Seguimos orando por ustedes. Gracias por dejarnos entrar a su casa y poder ser de bendición. Les amamos, les bendecimos y de todo corazón espero que esta semana sea de bendición. Sé que el Señor está en control. Usted seguirá sano porque el poder de Dios está sobre nosotros. La mano de papá nos está cuidando. No lo dude en ningún momento. Dios me los bendiga. Siempre un privilegio poder estar con ustedes. Bendiciones.